Buenas tardes, compañeros, docentes. Bienvenidos a este seminario. Bendiciones a todos. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cerebro, aprendizaje e inteligencia múltiple, a cargo dirigido pues a los docentes de la institución educativa San Francisco de Asís y la institución educativa Pío XII. Quienes están a cargo es nuestra compañera Jessica Lisette Polo Alvarado y mi persona, Cristian Castillo Martínez. El objetivo general de este seminario es identificar los principios fundamentales de las teorías de inteligencia múltiples de Garner para promover la participación y motivación de los alumnos en el propósito de que el aprendizaje se realice de manera eficaz. Los objetivos específicos es identificar los procesos cerebrales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, señalar los conocimientos básicos acerca del cerebro y su vinculación con la inteligencia interpersonal, investigar las características más significativas de la inteligencia interpersonal, realizar análisis sobre la importancia que se le da en el aula a la inteligencia interpersonales, investigar métodos y técnicas que podrán ser aplicadas en el aula de clase con el propósito de que el aprendizaje se realice de manera eficaz. ¿Sí me están escuchando? Buenas tardes. Hola. Se escucha bien, Cristian, se escucha bien. Listo, muchas gracias. Cerebro y aprendizajes. Los neurocientíficos consideran que el aprendizaje como un proceso cerebral donde el cerebro responde al estímulo involucrando la percepción y el procesamiento de la integración de la información. El ser humano al nacer, su cerebro pesa aproximadamente 300 a 350 gramos y continúa un rápido crecimiento hasta alcanzar el peso adulto, que es de 1250 a 1500 gramos. Está formado a su vez por 6 capas. Cada una de estas está constituida por un tipo de partículas de células neuronales y una conexión hacia ellas. Se estima que la certeza cerebral del adulto contiene aproximadamente 20 billones de neuronas. Cada una de estas conectadas alrededor de 1000 neuronas, creando así una red de trillones de conexiones. Este órgano incluye 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, y a su vez se divide en lóbulos, occipital, parietal, temporal y frontal. Los principales componentes de este tejido cerebral son las células gliales y las células nerviosas, que viene siendo las neuronas. Ahora vamos a definir, vamos a hablar un poco sobre los lóbulos frontales. Es el que está encargado de la planificación, la coordinación, el control y la ejecución de las conductas. Podemos relacionarlo con el control de aquellos impulsos, juicios y la producción del lenguaje y la memoria funcional y las funciones motoras y aquellos comportamientos sexuales y la socialización. Tenemos el lóbulo parietal, que es el procesamiento de esa información sensorial que procede de varias partes del cuerpo. Es decir, es la que recoge toda la información, ¿cierto?
y esta la procede. Tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal, encontramos dos. El lóbulo temporal dominante, que este implica el recuerdo de las palabras y el nombre de los objetos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en las personas, ¿cierto? Recordamos palabras. Por el contrario, y tenemos el temporal no dominante, que esta es la que procesa las caras, las imágenes, que implica nuestra memoria visual. Y por último tenemos la occipital, que es la visión que interpreta todo lo que logramos ver. El aprendizaje, ¿cierto? Nos dicen que es un proceso altamente complejo y que sus definiciones varían del contexto y de la perspectiva. Por ejemplo, el científico Kyo Mi-sun de la OECD define que el aprendizaje como el proceso por el cual el cerebro reacciona ante el estímulo y establece conexiones neuronales que actúan como un circuito procesador de la información. Proporciona almacenamiento de la información. Dentro de estos aprendizajes encontramos unas funciones cognitivas, ¿cierto? Que definen el conjunto de esos procesos que permiten el procesamiento de la información y el desarrollo del conocimiento. Son productos, ¿cierto?, de la evolución del cerebro y está localizada principalmente en la corteza, la cual es la estructura altamente desarrollada en los seres humanos. Encontramos la plasticidad del cerebro. El cerebro tiene esta capacidad de aprender debido a su flexibilidad. Cambia su respuesta al estímulo del ambiente, habilita el cerebro permanentemente bajo la flexibilidad, alerta, reposo y orienta soluciones que deben a su capacidad de plasticidad a lo largo de su lapso de vida, vital. Dentro de la plasticidad se pueden clasificar dos tipos: expectante de la experiencia y dependiente de la experiencia. Despertante de la experiencia se describen las modificaciones estructurales de la inclinación genética del cerebro en la vida temprana y la plasticidad dependiente de la experiencia es la modificación estructural del cerebro como resultado de la exposición ambiente del complejo durante la vida. Dentro de esta plasticidad dependiente de la experiencia, pueden considerarse como dependiente de las experiencias, tienen lugar a lo largo de la vida, como por ejemplo tenemos unas etapas. Tenemos la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Dentro de la niñez, los niños desarrollan teorías acerca del mundo temprano y consideran a la luz de la experiencia los dominios del aprendizaje temprano, incluyen dentro de ellos, estos incluyen lo que es la lingüística, la psicología, la biología y la física. Y también cómo funciona el lenguaje, la gente, los animales y las plantas y los objetos. En la adolescencia, que son aproximadamente desde los 10 años hasta los 20 años, un momentico aquí, admito aquí. $20 años, ¿cierto? Ya listo. Continúo. Un momentito.
La adolescencia, ¿cierto? Aproximadamente de los 10 años hasta los 20 años, el niño llega a una edad de 6 años, el cerebro ya aquí tiene un 90-95% de su tamaño. A pesar de esto, el cerebro del adolescente puede ser entendido como una obra en construcción. Tenemos la edad adulta y el adulto mayor, que el aprendizaje del adulto incrementa su importancia dependiendo de las últimas décadas a medida de que las sociedades aumente su base de conocimiento. Dentro del aprendizaje encontramos mecanismos que regulan, ¿cierto? Por ejemplo, las emociones y la motivación. Dentro de estas emociones surge un proceso cerebral que son necesarias para la adaptación y que regula el comportamiento humano. Son reacciones complejas, ¿cierto? Que generalmente son estudiadas, ¿cierto? Por la neuroeducación, ya que interviene dentro del aprendizaje, la memoria, la expresión de los estados emocionales, dando como resultado Una picada del cuello. sujeto, influenciado por el sistema nervioso autónomo que permite la organización mental y atención de la exploración ambientes sensoriales. Dentro de la motivación es crucial para que el aprendizaje sea exitoso y se encuentre vinculada muy cerca de la comprensión de las emociones. La motivación aquí está íntimamente relacionada con las emociones, ya que esta última constituye la forma en que el cerebro evalúa y se actúa sobre las cosas. Tenemos aquí una pirámide, ¿cierto? De aprendizaje. Este nos va a ayudar, este es un instrumento que nos puede ayudar a considerar las distintas formas que aprende el estudiante, orientándolo a nuestra práctica pedagógica hacia el aprendizaje más significativo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner. Es de suma importancia que reconozcamos y alimentemos todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencia. Decía Howard Gardner, y abro comillas, todos somos tan diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de inteligencia. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más posibilidades de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos problemas que se nos plantean en esta vida. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo de concepción de la mente propuesto en 1983 por el psicólogo estadounidense Howard Gardner. Él fue profesor de la Universidad de Harvard. Según este autor, la teoría de las inteligencias múltiples representa un esfuerzo para fundamentar de forma amplia el concepto de inteligencia en los más amplios conocimientos científicos actuales. Pretende ofrecer un conjunto de recursos a los maestros con los cuales ayudar al desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, es decir, de cada individuo. Esta teoría dice que las inteligencias que tenemos no son codependientes, es decir, que pueden operar aisladas según las exigencias que nos implique una tarea, pero además pueden interactuar entre sí para potenciarse recíprocamente. Estas inteligencias se pueden formar y desarrollar a lo largo de la vida siempre y cuando se disponga de los estímulos adecuados. Y esto es muy importante porque sabemos que el aprendizaje básicamente se da a partir de los estímulos. Entonces las personas nacen con unas potencialidades o capacidades determinadas, es lo que uno llama inteligencia innata, y luego se van a ir desarrollando de una manera u otra, dependiendo de qué, del entorno, de las experiencias y de la educación recibida. Gardner aportó un método para trazar la amplia gama de capacidades que posee el ser humano, agrupándolas en 8 categorías o inteligencias. Un segundo, por favor, que se me pegaron las diapositivas.
¿Pueden ver qué pasa en las diapositivas? No, no pasa. ¿Puedes dejar de grabar? Gardner aportó un método para trazar la amplia gama de capacidades que posee el ser humano, agrupándolas en 8 categorías o inteligencias. La inteligencia lingüístico-verbal, que consiste en la capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás. Esto es universal, es decir, que los humanos tienen esta habilidad de comunicación. La inteligencia lógico-matemático, que es la que se considera ahorita como la inteligencia bruto y toda la vida ha sido así. La inteligencia musical, la cual es considerada como un arte universal. La inteligencia espacial, que abarca la capacidad de formar e imaginar. La inteligencia cinético-corporal, que es todo lo que tiene que ver con el control del movimiento corporal. La inteligencia naturalista, que es la conservacionista de la naturaleza. La intrapersonal, que es la forma como yo me conozco a mí mismo. Y la última, la interpersonal, que es la parte social, cómo nosotros podemos interactuar, los unos con los otros. Vamos a tomar cada una de ellas y vamos a hablar un poquito, comenzando por la inteligencia lingüística verbal. La capacidad de dominar el lenguaje y poder comunicarnos con los demás es, como dije hace un rato, universal y transversal en todas las culturas. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, es decir, para mi expresión con palabras, sino otras formas de comunicarse, como la escritura, la gestualidad. Utiliza ambos hemisferios del cerebro, tanto el izquierdo como el derecho, pero está ubicada principalmente en el córtex temporal del hemisferio izquierdo, que se llama área de Broca. Esta inteligencia incluye la capacidad de manejar la estructura del lenguaje, la fonología, los sonidos del lenguaje, la semántica y las dimensiones pragmáticas o usos prácticos del lenguaje. Un ejemplo famoso de esta inteligencia lingüístico-verbal es George Orwell. Decidido a convertirse en escritor profesional y mientras redactaba sus primeras novelas, trabajó como empleado en librerías de lavaplatos en París y como profesor privado. Pero lo que él destaca durante su vida, y abro comillas, dice que lo mejor de todo es que de una forma u otra fueron sus maestros los que detectaron esa extraordinaria inteligencia lingüística e hicieron posible el desarrollo de su talento. Tal es así que luego se pudo dedicar a la escritura. Luego tenemos la inteligencia lógico-matemático. Durante décadas la inteligencia lógica matemática fue considerada la inteligencia en bruto. Suponía el axis principal del concepto de inteligencia y se empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Se sitúa en el hemisferio izquierdo porque incluye la habilidad de solucionar problemas lógicos, producir, leer y comprender símbolos matemáticos. Pero en realidad utiliza el hemisferio derecho también. Es decir, que la inteligencia lógico-matemática se puede utilizar tanto de la parte izquierda como la parte derecha del cerebro. ¿Y por qué la parte derecha del cerebro? Porque supone la habilidad de comprender conceptos numéricos de una manera más general. Esa inteligencia implica la capacidad de usar los números eficazmente, analizar problemas, investigar problemas científicamente, usando tanto razonamientos inductivos como deductivos. ¿Cuáles son las características que presentan los niños con este tipo de inteligencia innata? Pues sus conceptos matemáticos son avanzados respecto a su edad, encuentran muy interesantes los juegos matemáticos, desde pequeños disfrutan de contar, de juegos de estrategias como el ajedrez o cualquier otro tipo de juegos, incluidos los juegos de video de estrategias. Su forma de pensar resulta ser más conceptual y abstracta que la de los otros niños. Un ejemplo famoso de este tipo de inteligencia es Isaac Newton. El objetivo de él era graduarse en Derecho, pero cuando estaba joven empezó a leer Descartes, Boyle y Galileo y empezó a estudiar con ellos y quedó encantado. Justo entonces entró a dar clases allí otro Isaac, era un matemático apellido Barrow. Pudo darse cuenta de las habilidades de Newton y empezó a ser su mentor. Poco tiempo después, y cuando aún no había cumplido los 25 años, la universidad donde estudiaba cerró las puertas debido a una plaga.
Entonces, de regreso a su hogar, Newton se dedicó a estudiar y a escribir sobre astronomía, física, matemática y óptica. Luego de varios años de estudio, pudo realizar los fundamentos de lo que se conoce ahora como el cálculo diferencial. Ahora tenemos la inteligencia musical. Todas las culturas tienen algún tipo de música, ya sea muy elaborada o menos elaborada, lo cual llevó a Gardner y a sus colaboradores a entender que existe una inteligencia musical latente en todas las personas. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. ¿Cuál es la ubicación neurológica que tiene este tipo de inteligencia? Se encuentra principalmente en el hemisferio derecho, específicamente en el lóbulo frontal derecho y el lóbulo temporal. En ciertos casos de lesiones cerebrales existe una evidencia de lo que se llama o lo que se conoce como amusia, que es la pérdida de capacidad musical. Es decir, que las personas que tienen algún tipo de accidente y se lesionan esa área del cerebro pueden perder esa capacidad musical. Pero como cualquier otro tipo de inteligencia y mencionado ahorita, podemos tener una inteligencia innata, pero no quiere decir que no pueda entrenarse y perfeccionarse. Entonces, este tipo de inteligencia puede entrenarse y perfeccionarse. ¿Cómo se percibe este tipo de inteligencia? Cuando la persona tiene una sensibilidad al ritmo, al tono, al timbre, los sonidos de la naturaleza, del medio ambiente, lo que se conoce como un buen oído. Un ejemplo famoso es el economista y músico venezolano José Antonio Abreu, el cual es el fundador de un sistema nacional de orquestas juveniles llamado El Sistema, el cual está actualmente conformado por una red de 120 orquestas juveniles y 60 orquestas infantiles, en las que participan más o menos unos 350.000 jóvenes. Ahora tenemos la inteligencia espacial. La inteligencia espacial abarca la capacidad de formar e imaginar dibujos, ya sean de 2 o 3 dimensiones, y tienen el potencial de comprender, de manipular y modificar las configuraciones del espacio ilimitado. Por tanto, es la capacidad de observar el mundo y los objetos desde perspectivas diferentes. El hemisferio derecho en las personas diestras demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Como dije anteriormente, lesiones cerebrales, pueden provocar daños en la habilidad para orientarse en un lugar o para reconocer caras o escenas en pequeños detalles. Para las personas cuya inteligencia más desarrollada es la espacial, es fácil recordar fotos, objetos en lugar de palabras. Además, tienen la capacidad de idear imágenes mentales, es decir, ve una explicación y en su mente se pintan la idea como un dibujo y pueden detectar detalles. Los niños y niñas con este alto grado de inteligencia visual entonces se caracterizan porque de pequeños les encanta dibujar, pintan su entorno, las fantasías que tienen y representan todo como una herramienta para descubrir el mundo. También les encanta construir y replicar todo tipo de volúmenes y espacio en ladrillitos, en plastilina, en arena. Un ejemplo famoso de este tipo de inteligencia es Fernando Botero. Él era visitante cuando era niño de la Plaza de Toros y siempre que iba a la Plaza de Toros, retrataba la plaza, la dibujaba y luego vendía las ilustraciones. Su carrera despegó hasta convertirse en uno de los más admirados pintores y escultores de nuestro tiempo. Solo su empeño y su entusiasmo por el arte le permitieron superar un obstáculo tras otro hasta merecer el lugar que hoy ocupa como modelo en Colombia. La inteligencia cinético corporal. El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, entonces el dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo, mientras que en los zurdos el dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio derecho. Estas personas que tienen este tipo de inteligencia son las que aprenden destrezas físicas rápidamente y fácilmente. Les encanta moverse, jugar deportes, etc. Un ejemplo famoso de esta inteligencia es Maya Plisetskaya. Ella empezó a bailar cuando tenía 3 años. Su familia o sus padres murieron cuando era muy niña, quedó a cargo una tía de ella. Y sus padres, la época en la que ellos estaban viviendo era una época muy dura en Rusia,
de bastante persecución. Cuando la niña pudo por fin dejar a un lado todo ese desprecio antisemita de la que era objeto, entonces empezó a tomar nuevamente sus clases y cuando tenía 18 años se convirtió en la primera bailarina de Bolshoi y asombró al público con esa interpretación hermosa de La muerte del cisne. Ahora la inteligencia naturalista. Esta clase de inteligencia fue añadida posteriormente al estudio original sobre las inteligencias múltiples de Gardner. Concretamente se añadió en el año 1995. Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano o de cualquier otra especie y que ha redundado en la evolución. Esta inteligencia naturalista es la facultad de reconocer y clasificar las numerosas especies de flora y fauna del entorno. También incluye la sensibilidad hacia otros fenómenos naturales como la formación de nubes y montañas. En el caso de los individuos criados en un entorno urbano, es decir, la ciudad, la capacidad de distinguir formas inanimadas como coches, zapatillas deportivas, etcétera, todo lo que se encuentra en el ambiente. Un ejemplo famoso de este tipo de inteligencia es el de Edward Osborne Wilson, que es considerado uno de los más destacados naturalistas y conservacionistas del siglo XX. Le debemos a él el desarrollo de conceptos sobre biodiversidad, además de escribir muchos libros acerca de pensamiento científico y humanista. Ahora tenemos la inteligencia intrapersonal. Según Gardner, la inteligencia intrapersonal define la capacidad de conocerse a uno mismo, entender, explicar y discriminar tanto los propios sentimientos como medio de dirigir las acciones y lograr varias metas en la vida. Se ubica en los lóbulos frontales. Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos. Es decir, son capaces de identificar los sentimientos que pueden tener y reflexionan sobre ellos. Esta inteligencia les permite ahondar entonces en su introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Un ejemplo famoso es Henry Thoreau. Su destino fue una minúscula cabaña junto a un estanque rodeado de bosque llamado Walden. Allí escribió uno de sus dos textos fundamentales, Walden o La vida en los bosques, en el que narra sus experiencias y reflexiones durante ese retiro de más de 2 años. Y su obra inmortal que se llama La desobediencia civil, que la escribió en 1848, que es un alegato por la justicia y la independencia. Fruto del encarcelamiento que vivió porque no pagó impuestos al Estado norteamericano, que en ese tiempo aún mantenía la esclavitud. Estamos hablando de la época de la esclavitud en Estados Unidos y donde constantemente habían guerras civiles, entonces él se negó a pagar unos impuestos, lo dejaron preso. Cuando esos libros que él redactó fueron de inspiración para personajes como Gandhi, Martin Luther King, Kennedy y Tolstoy. Y seguimos con la inteligencia interpersonal. Todos los indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad. Es decir, que la forma en la que la persona convivía socialmente puede dejar de ser la misma forma si hay algún tipo de daño cerebral. Son aquellas personas que les gusta conversar, aprender en grupos o en parejas, trabajar o hacer actividades con otras personas. Es una inteligencia muy valiosa porque con ella se pueden trabajar grupos numerosos y se puede haber un buen desarrollo social. Vamos a hacer un énfasis en este tipo de inteligencia, la inteligencia interpersonal. Todas las inteligencias son vitales para un adecuado desarrollo humano, pero resalta una de las más importantes y es la emocional, ya que un sujeto es capaz de afrontar su ambiente y de socializar con el otro, es un ser inteligente y desarrolla todas sus áreas con mayor facilidad. No se puede negar que hay mucha población de infantes que vive en un contexto rodeado de mucha violencia. Malas palabras, maltrato y pobreza, donde en la única parte que encuentran amor, cuidado, protección y cambian de contexto es en la escuela. Por eso, nosotros los maestros desde los inicios de la etapa escolar hay que fomentar la inteligencia interpersonal,
para que estos niños y niñas puedan generar el cambio que se necesita, para que sean personas más tolerantes, respetuosas, amables, que traten y comprendan al prójimo. Son esas personas las que se deben cultivar en esta sociedad. Pero hay agravantes que influyen en este proceso. Se puede evidenciar que los niños y niñas que viven en una población más vulnerable poseen conductas no apropiadas o de graves comportamientos, dado que muchos padres no tienen un nivel de escolaridad adecuado, la diversidad de personas responsables de su cuidado tampoco. Pueden estar en violencia intrafamiliar y las condiciones laborales tampoco los ayudan. La base de la inteligencia interpersonal se encuentran en lo que se ha denominado teoría de la mente, la cual constituye un tipo de circuitería cerebral básica que da pie a un conjunto de estados personales, también estados internos, que son capaces de otorgar significado al lenguaje y a los objetos de nuestro entorno. Que este significado es compartido, que tienen intencionalidad, etc. El razonamiento interpersonal consiste entonces en transformar estas representaciones de los estados ajenos de manera que se pueda completar el significado de una interacción, o bien establecer la evolución futura de las acciones de la otra persona. Armstrong, compañeros, dada su increíble capacidad de captar sentimientos, intenciones de las demás personas. Aprenden mejor relacionándose y colaborando que estando solos. Consideran que a estos individuos les gusta ser amigos, hablar con la gente, integrar grupos. Son buenos para entender, como decía ahorita, a los demás, liderar, organizar, son comunicativos, buenos mediadores en los conflictos, se relacionan, cooperan, poseen la capacidad de percibir y comprender la conducta, las emociones y las motivaciones de las personas que le rodean. Además, son sensibles a las expresiones faciales, es decir, a leer la gestualidad, a la voz de los demás. Esta inteligencia puede evidenciarse, por ejemplo, en los líderes religiosos, en los padres efectivos, en profesores, en terapeutas, en orientadores. Personas destacadas en esta inteligencia son Martin Luther King o Nelson Mandela. Ellos han sido personajes con gran capacidad de comunicación, trabajo social, entrega por mejorar la calidad de vida de los demás. Grandes pensadores del mundo son estas personas que fueron destacadas con esta inteligencia y con la capacidad de hablar en público, trabajar con grupos numerosos y ponerse pues en los zapatos de otro. Una estrategia importante a la investigación del desarrollo de la inteligencia interpersonal es el estudio de la inteligencia emocional. Esto es conocer cómo viven los niños y las niñas, estar en constante observación, apreciar sus cambios de ánimo, de comportamiento, interrogar y mostrarse interesados por ellos, partiendo de que todos experimentan las emociones de una forma particular, dependiendo del ambiente, de las experiencias, el ejemplo, el carácter y otros factores en la primera infancia, con un trabajo colaborativo con psicólogos, con los maestros, y estar en constante conocimiento con el estudiante. Esto ayuda a conocer cómo se refuerza la comprensión y análisis de las emociones, teniendo como objetivo mejorar comportamientos de los niños y las niñas al relacionarse con sus pares dentro de la misma escuela, es decir, con sus compañeros y con su grupo familiar. En cuanto a la medición de la inteligencia interpersonal, tenemos 3 puntos importantes. Primero es la medición de los recursos básicos. Medición de recursos básicos. Los recursos básicos de la inteligencia interpersonal son aquellos que están relacionados con la generación de representaciones. Estas representaciones se refieren a los estados de otras personas. No puede ser percibido directamente, por lo tanto se debe inferir a partir de ciertos indicios.
La segunda es la predicción de comportamiento. En este caso se introduce algo más de información contextual, es decir, ya se describe una situación o se presenta una secuencia de imágenes. Este tipo de actividad no es una mera representación, sino que incluye ya cierto tipo de razonamiento. Y por último, las situaciones complejas. Aquí abunda la información, tanto la oral como la gestual, más el contexto. Existen unas confusiones comunes cuando estamos hablando de este tipo de inteligencia, y la primera confusión es integrar bajo la denominación de la inteligencia emocional tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal. Estas no deberían estar juntas, sino completamente separadas. Es cierto que en ambas las emociones tienen un papel importante. Si bien ni la una ni la otra se limitan a la representación de emociones, ambas abordan estados, sea de la propia persona en el caso de la inteligencia intrapersonal o de otras personas en el caso de la inteligencia interpersonal. Los estados abarcan tantos elementos emocionales como racionales, disposicionales e incluso conocimiento. La segunda confusión que se llega a tener es la empatía. Esta suele definirse como la capacidad de identificarse con los estados de otras personas. Y la tercera confusión es que se suele asumir que la inteligencia interpersonal o la intrapersonal o emocional es necesariamente ética. En estos casos se asocia inteligencia a un tipo de conducta asociada a valores positivos, pero no es el caso. Inteligencia y valores son dos elementos separados y los recursos intelectuales se utilizan en función de los valores y circunstancias de cada cual. Por ello, la optimización de recursos de inteligencia interpersonal no conduce necesariamente a conductas irreprochables. ¿Cuáles son esas características de las personas con inteligencia interpersonal? Tenemos descritas para este seminario alrededor de 5 características. La primera es que tienen una alta sensibilidad a los sentimientos y estados de ánimo ajenos. No quiere decir que sean extrovertidos o que resulten muy simpáticos, sino más bien que interpretan y comprenden de forma muy eficaz las necesidades de los demás. Es decir, que son capaces de leer a las demás personas lo que necesitan, no necesariamente que sean súper sociales. Son capaces de ponerse en el lugar del otro sin esfuerzo, de forma natural, es decir, algo que fluye. Son niños que empatizan con facilidad. Tercer punto, no siempre son personas bondadosas. Es decir, que no, el hecho de que sean personas muy sociables no quiere decir de que sean llevadas a la generosidad. 4, no solo saben escuchar muy bien, sino que además interpretan con facilidad gestos, tonos, movimientos de otras personas, incluso sincronizan su propio lenguaje no verbal al de sus interlocutores, es decir, se apropian del lenguaje corporal de los demás. Y por último, son capaces de comunicarse de forma muy efectiva y de ser, por tanto, hábiles negociadores. ¿Cuáles son esas ideas o estrategias para desarrollar este tipo de inteligencia de los niños en el aula de clase? Es decir, ¿cómo yo como maestro puedo llevar esas estrategias para desarrollar ese tipo de inteligencia en mis estudiantes? La primera es lograr un trabajo en equipo. Es una excelente manera de aprender a reconocer las motivaciones e intereses de quienes nos rodean. Muchas de las tareas que los estudiantes se llevan del colegio a la casa se les puede dejar realizando trabajo en equipo y así se animan para que lo hagan mejor. El segundo, el juego en grupo, fundamental. Hay pocos entornos humanos tan formativos como el que ofrece un buen grupo de niños y niñas de edades algo diferentes y con buena sintonía. Son muchas las claves para la vida que se aprenden así. En los juegos de grupo se aprende a ser honesto, a ser responsable, a ser compasivo, a tener sentido del humor. Otra buena estrategia es plantear juegos de... Bueno, ahorita tenemos entonces, ¿qué ideas o estrategias como docentes podemos utilizar para desarrollar este tipo de inteligencia? La primera que tenemos es trabajar en equipo, que es una excelente manera de aprender a reconocer las motivaciones e intereses de quienes nos rodean. Muchas de las tareas que los estudiantes se llevan del colegio a casa se les puede dejar realizando un trabajo, así que conviene animarles a que lo hagan. El segundo es el juego en grupo, también es fundamental. Si alguien porfa tiene el micrófono abierto, me lo ayuda a cerrar, por favor. El juego en grupo también es fundamental. Hay pocos entornos humanos tan formativos como el que ofrece un buen grupo de niños y niñas de edades
un poco diferentes, pero con buena sintonía. Son muchas las claves que se aprenden en este tipo de juegos, como aprender a ser honesto, a ser responsable, compasivo, a tener sentido del humor. Otra buena estrategia número 3, es plantear juegos de resolución de conflictos o juegos de roles. Cada niño asume un personaje diferente con una posición opuesta a la de alguno de los demás y esta debe defenderla con sus propios razonamientos. Esto debe ser un tipo de debate, además de muy divertido para ellos, los entrena para el diálogo. Y tenemos acá estrategia número 4, sería un juego que también les encanta, que es analizar los intereses, motivaciones o pensamientos de algunos de sus personajes de televisión o sus libros favoritos. ¿Y qué es lo que van a analizar? ¿Por qué actúan de esa manera y no de otra? ¿Lo hacen con una estrategia o de forma impulsiva? ¿Cuál es el efecto que esas actitudes suyas tienen en los otros personajes? ¿Por qué lo hacen? La quinta estrategia, también es interesante estudiar algunas culturas diferentes y buscar explicaciones a por qué visten de esa forma, por qué comen lo que comen, por qué piensan de forma distinta a nosotros. Estrategia número 6, proponer al niño o a la niña que elabore un cuestionario para cada uno de las personas que lo rodean, maestros, hermanos, padres, tíos, primas, etc. Y que luego los plantee en forma de entrevista que puede grabar, ya sea como audio como video, y es un bonito recuerdo para todos. La otra propuesta, número 7, es el juego Haz de mí, es decir, imitar. Invitar al niño o a la niña a imitarte durante mucho tiempo, que tomen la gestualidad de uno mismo, incluso las actitudes que uno toma, y es un juego que luego puede repetirse con sus amigos, pero siempre, por supuesto, sin caer en la burla o en el bullying. Y por último, hacer de profesor de compañeros de su edad, es decir, jugar al profesor. Es una actividad muy formativa para estos niños. Lo primero que deben es aprender unos cuantos contenidos sobre algún tipo de tema específico, o una canción, o un trabalenguas, y luego debe ayudar a los otros a que se lo aprendan. ¿Qué desarrollan aquí? Muchísimo la paciencia y la empatía. Bueno, para terminar este seminario tenemos a manera de conclusión, es que los maestros necesitan renovar sus prácticas pedagógicas teniendo como base el conocimiento sobre la forma en la que aprenden las personas, concientizándose en que cada individuo aprende en formas y ritmos diferentes. Esto nos debe impulsar a realizar actividades que involucren a todo el grupo de estudiantes, lo que ahora conocemos como DUA. Reconociendo la diversidad, lograremos llegar a todos nuestros discentes, que ellos se sientan motivados e inspirados, permitirá que desarrollen el potencial que hay en ellos de forma muy significativa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy amables. Bueno, Bueno, gracias. No.